Bienvenidos a Alianza, una comunidad para todas las familias.
Muy buenos días, una bendición poder nuevamente reunirnos en nuestro culto dominical, en nuestra reunión dominical a través de YouTube. Y hoy vamos a tener el privilegio de acercarnos a la palabra de Dios nuevamente y ver qué es lo que nos dice. También hemos podido adorar al Señor a través de nuestras voces y vamos a poder celebrar también hoy nuestra Cena del Señor, en la cual también todos nos unimos como un mismo cuerpo, con una misma fe y un mismo Señor. Así es que, ¿qué les parece si se ponen cómodos ahí en casa y disfrutamos de un hermoso tiempo juntos, en el cual nos vinculamos a través de las redes, pero también a través de nuestros corazones? Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias por este día que nos has dado, por la vida, por las bendiciones, Padre Celestial, que nos das. Gracias porque nuestra fe también es una fe que crece, una fe que se alimenta y una fe que sin duda alguna te anhela y te espera. Así es que nuestra mayor disposición, nuestro mayor anhelo a que vos nos hables, y disponemos nuestros corazones y nuestras mentes para que sea tu palabra la que nos dé una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que nos ayude a poder avanzar en nuestra madurez y crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querida familia, sin duda alguna en la vida creo que tenemos una multiplicidad de experiencias en las cuales podemos experimentar emociones, podemos experimentar sentimientos, y sin duda alguna en esta multiplicidad, en esta variedad de experiencias, algunas repetitivas, otras nuevas, van a aparecer estas emociones y estos sentimientos. Y la pregunta aquí es, ¿se pueden administrar inteligentemente las emociones y sentimientos? Bueno, eso es lo que de alguna forma en una entrevista Daniel Goleman, quien acuñó el término inteligencia emocional, menciona algunos aspectos que me pareció importante compartir con ustedes en esta mañana, las cuales nos van a servir como punto de contacto, punto de referencia para nuestra serie Encuentros con Sentido. Seguimos con nuestra serie, iniciamos hablando de esto y dice el doctor Goleman que hay 4 partes que desarrollan una inteligencia emocional. La primera, dice él, que es la conciencia de uno mismo, es decir, saber lo que sentís y por qué lo sentís. La segunda de ellas es poder gestionarse uno mismo, es decir, ser capaz de cumplir tus metas, reconocer y controlar las emociones que por ahí te pueden estar perturbando o estorbando. La tercera parte del desarrollo de la inteligencia emocional dice que es la empatía. La empatía es entender cómo se sienten los demás, entender desde su tono, el lenguaje verbal, no verbal, entender el punto de vista del otro. Y la última parte que él menciona dice que es manejar bien las relaciones interpersonales, es decir, colaborar, trabajar en equipo, resolver conflictos, escuchar e influir positivamente en un contexto ya más general y que involucra a otras personas. También comentaba que hay que darse cuenta de que cada emoción tiene su lugar y tiene un mensaje importante para decir. Tener inteligencia emocional, dice él, es principalmente escuchar qué te dicen las emociones y asegurarte que puedas manejarlo si afecta a otras cosas que quieres hacer. Una emoción tiene su propósito, pero luego termina, dice él, y hay que seguir adelante. Bueno, en la entrevista se habla de cómo los padres podemos enseñar inteligencia emocional también a nuestros hijos, pero no es un tema que vamos a tratar hoy. Si quieres saber más de este tema, te recomiendo buscar en YouTube el tema Los beneficios de la inteligencia emocional para nuestros hijos, dado por el doctor Goleman, Daniel Goleman.
Muy bien, ¿por qué iniciamos entonces con este tema o con esta introducción? Porque el encuentro con sentido que estudiaremos hoy, Jesús mismo expresa sus emociones y sus sentimientos. Así es que te invito entonces a que nos podamos acercar a un encuentro nuevo, a un encuentro con sentido en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Si tenés tu Biblia ahí, puedes consultarla, si no aparece en pantalla. Dice así: un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirvas de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo que sucedió. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Por el contexto anterior, suponemos que este relato ocurre en Galilea. Recordemos la posición excluida de los leprosos, ya que de alguna forma, si nos damos cuenta, el encuentro o cómo aborda el leproso a Jesús es al aire libre y fuera del contexto de lugares habitados, donde de alguna forma los expulsaba la comunidad o el pueblo al contraer la enfermedad. Ahora, si vemos detenidamente el texto, el leproso no pide que se le cure, pide que se le limpie o purifique. Y la respuesta no es sé sano, sino la respuesta es queda limpio. Y cuando Jesús lo envía también a cumplir con el ritual obligatorio de reintegración, vuelve a repetir la palabra purificación. Y esto es clave para entender qué está haciendo Jesús aquí en este contexto. Así que el énfasis del término me parece que está claro. Aunque se habla de algo impuro, no se utiliza ninguna vez el término que se utiliza para hablar del demonio expulsado en pasajes anteriores, ¿sí? Todo lo que se dice aquí se menciona en positivo y es coherente con la forma de tratar Jesús al leproso. Así que Jesús no trata todos los casos por igual. Jesús conoce la condición humana y la respuesta acorde a su necesidad. Enfatizar aquí entonces la pureza, la acción de purificar, el efecto de limpieza y la orden de dar testimonio de dicha limpieza supone un estado previo de impureza y suciedad, que no es un dato menor, ya que el lector también sabe de lo que se habla y conoce la carga que conlleva esta situación y cuál puede ser el problema o cuál también podría ser la aplicación a su contexto inmediato, ¿no? 30 años después, 40 años después, 50 años después. Quiero compartir con ustedes un breve comentario acerca del leproso y las enfermedades. Aparece en pantalla. Dice: el leproso es representativo de una forma social y religiosa de entender las enfermedades de la piel. El aislamiento y segregación de leprosos son expresiones de la interpretación cultural y religiosa de estas enfermedades en el siglo I. Así es que aquí debo de advertir algo. A veces le pedimos a los autores bíblicos mucho más de lo que nos pueden dar, ya que ellos están sujetos a un contexto. De hecho, creo que ellos lo entendieron perfectamente, porque nosotros a veces aplicamos una misma norma y queremos aplicársela a todo tipo de contexto, y realmente no es así. Ni los autores bíblicos hicieron esto, porque ellos leyeron la palabra de Dios, la releyeron y la aplicaron a su contexto. Es decir, no aplicaron el mismo sentido de una palabra en el pasado a la que
actualmente estaban tratando de dar solución, sino que la releyeron, la reinterpretaron para poder dar un acompañamiento y una solución a la situación y a la necesidad particular que estaban viviendo. Así es que aquí tenemos que hacernos la pregunta: ¿cuántas cosas hemos incluido nosotros en nuestra práctica eclesial, en nuestra iglesia, como modo de exclusión, y le hemos atribuido ordenamiento religioso cuando era realmente una cuestión totalmente diferente? Ahora bien, creo que lo importante de este texto es enfocarnos en algo que el versículo 41 subraya: las emociones de Jesús, que será el punto central. Esta emoción de Jesús que genera acciones concretas, que modifica la situación de la vida del leproso, porque dice que conmovido Jesús extiende la mano, lo toca y le dice, le habla. Si vemos aquí el punto primero, realmente el hecho de que se vea conmovido es el punto de arranque para las otras cosas. Jesús está conmovido, y algunos expertos dicen que este verbo tiene una fuerza que es difícil de captar en la traducción, ya que la palabra griega traduce un verbo hebreo que tiene por sujeto a Dios la mayoría de las veces. Procede de la misma raíz de la palabra útero o entrañas. Entendido entonces esta palabra como un lugar tierno y vulnerable. Es decir, Jesús está expresando una emoción fuerte y profunda que siempre estará asociada concretamente a algo. Cuando Jesús está sintiendo algo, evidentemente siempre concluirá en una actuación por parte de él. Jesús entonces aquí siente empatía por este hombre, es decir, participa afectivamente de la vida y realidad ajena, de esos sentimientos, de esas emociones que le son parte de la vida de este leproso. Las acciones entonces de Jesús, de alguna forma, tienen como telón de fondo los discursos proféticos donde se utiliza este verbo que siempre está referido a Dios. Nos ayuda entonces a comprender la carga teológica, la carga emocional también, esa emoción activa por parte de Jesús, que lo compara sin duda alguna con ese Dios del Antiguo Testamento. En la tradición profética israelita, cuando Dios siente de esta manera, sigue una acción liberadora, sigue una acción restauradora, sigue una acción de restablecimiento de nuevas relaciones o de relaciones ya deterioradas. Otra acción que realiza Jesús es la de tocar al leproso, y con ello lo saca de un aislamiento producido por la condición de impureza, pero también por la segregación social que vive. Y a esta acción se le agrega algo más: el acto de hablar, de decir la palabra, aquella palabra que sella de alguna forma el efecto liberador y restaurador que está ocurriendo en la vida de este hombre. Aquí debo hacer notar algo importante, que resulta necesario también decir: que la recepción de las enseñanzas de Jesús y de las enseñanzas bíblicas en toda su diversidad de autores, en toda su diversidad de ideas, en toda su diversidad de contextos, que nosotros podamos responder también con emociones que puedan llevarnos a sentir, a elaborar sentimientos que nos lleven a acciones concretas también, que puedan llevarnos a generar un efecto liberador y restaurador sobre quienes Dios coloca en nuestras vidas. Creo que tenemos que tener cuidado de no esclavizar nosotros a nuestros hermanos y hermanas con nuestros condicionamientos aprendidos por las tradiciones religiosas que se nos fueron inculcadas y que las aprendimos, pero que no hemos evaluado y que de alguna forma no hemos hecho conscientes que más que liberadoras pueden ser esclavizantes. Como dice Colosenses 2, 20 al 23, tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo.
Nosotros como discípulos somos responsables de liberarlos por la imitación de los sentimientos que Jesús expresa, de las palabras que Jesús expresa y de las acciones que el Maestro expresa. La respuesta de Jesús es contundente y concisa. Quiero, queda limpio. Con ello hay una confirmación e imperativo. Se da por terminada la acción liberadora, dignificante y restauradora de Jesús. Quienes leyeron a Marcos en la década del 60 y hasta nuestros días, creo que hemos visto que poco se considera las emociones de Jesús. Regularmente consideramos sus palabras y si son severas y duras, parecen más atractivas para el cristiano. Pero pocas veces consideramos las emociones de Jesús como emociones curativas, como emociones liberadoras. Su relación con el Ruá de Dios, con el Espíritu de Dios, es una acción regeneradora. ¿Cuál es tu relación con el Ruá de Dios? ¿Te genera tu relación con Dios una sensación de ternura y compasión o de dureza y exclusión? Para terminar, quisiera dejar con vos algunas aplicaciones producto de la lectura que hemos hecho hoy de la palabra de Dios. Primero, como iglesia estamos llamados a ser comunidades restauradoras y sanadoras. Nuestra gran responsabilidad es vincular de forma relacional a aquel que ha sido limpio por Jesús. ¿Cómo me atrevo yo a excluir lo que Jesús ha sanado, ha liberado, ha restaurado y ha perdonado? Mi responsabilidad es imitar al Maestro. ¿Qué es más importante? ¿Nuestra mirada cultural o religiosa sobre aquello que vemos como impuro o lo que el Espíritu de Dios te impulsa a imitar del Maestro? Esto es compasión, amor, misericordia. Siempre he compartido con ustedes esto. Lo que yo veo en la Biblia es que palabra de Dios no es el relato que leemos, es la acción liberadora, es el quiebre paradigmático que Dios, que Jesús mismo realiza en la vida de las personas para llevarlas a la transformación, para llevarlas al arrepentimiento, para llevarlas al disfrutar una nueva vida en Él. En otras palabras, la palabra de Dios subyace en medio del relato para hacer una separación entre nuestro literalismo, entre nuestro tradicionalismo, entre nuestro absolutismo, ante lo que Dios quiere enseñarnos a través de lo que Él siente, a través de lo que Él se emociona y a través de lo que Él expresa por su creación. Y esto es compasión y misericordia. Por último, un encuentro con sentido producirá una nueva realidad, un nuevo quebrantamiento, no solo del que vive el milagro, sino del que lo lee, del que lo ve también. El Evangelio siempre nos muestra a un Jesús que genera nuevos encuentros, que genera lugares de novedad, que genera una recreación de las cosas, donde el reino de Dios llega para liberar de la opresión espiritual, emocional, psicológica o social que conmueve las entrañas de Jesús y lo conmociona a tal punto de que genera en él una emoción tan fuerte que lo impulsa a realizar acciones liberadoras y humanizantes. Conocerte más, te busco en intimidad, te haces tan real.
siento tan real aquí, lo que antes tenía valor se vuelve vana ilusión. Oh, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, se enciende un fuego en mi interior, lo siento en mi corazón. Espíritu clamando, gritando ven amado, ven. Ansias de poderte ver, de verte llegar mi rey. Oh, ven Señor Jesús, oh, ven Señor Jesús, si antes de verte volver, con tu gloria y tu poder, a tu presencia marcharé, en tus promesas confiaré. Cuando cruce ese umbral, el velo allí se correrá. No temeré porque a mi lado estarás. No temeré porque a mi lado estarás. No temeré porque a mi lado estarás. Temeré porque a mi lado estarás. Con amor y compasión, tú me sostendrás, mi Dios, y al fin yo te veré. Una vez preparado nuestro corazón a través de la adoración, a través de la palabra de Dios, tenemos el privilegio de poder acercarnos a este memorial, a la celebración de la Cena del Señor, y en esperanza de que un día le veremos y estaremos
nuevamente sentados a la mesa con Él. Celebramos este tiempo donde nos alegramos y donde también nos comprometemos con el Señor a poder ser luz. Dice Mateo 5:15, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la mesa. Damos gracias a Dios por esta palabra y que nos ayude a nosotros a ser luz en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestro barrio, en medio de nuestra familia, y que realmente podamos ser luz a la luz del ejemplo de Jesús, a la luz del ejemplo de Dios, a la luz del ejemplo de cómo se mueve su corazón en favor del ser humano, de su creación. Pasamos entonces a nuestro tiempo de repartir los elementos. Le voy a pedir a los chicos que puedan repartir los elementos. Si hay chicos en casa, que ellos puedan repartir los elementos. Vamos a repartir primero el pan. Y mientras lo van repartiendo, quiero leer la palabra de Dios en 1 Corintios 11, 23 al 24, que dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Tomamos entonces el pan, vemos el significado y la carga que el pan tiene para nosotros como creyentes, y entonces lo alzamos al cielo y damos gracias por la obra redentora de nuestro Dios, por su gracia y por su misericordia y por la compasión que ha tenido hacia nuestras vidas. Entonces tomamos el pan en memoria del Señor. Le voy a pedir también a los chicos entonces que repartan la copa. Y mientras tanto, voy a leer 1 Corintios 11, 25 y 26. Dice así: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Tomamos entonces esta copa y entendemos su significado y valoramos su significado. Y lo tomamos para nosotros para que sea nuestra esperanza y también el fuego de nuestro accionar como creyentes. En memoria del Señor, tomamos la copa. Señor, Padre nuestro, Altísimo Señor, Dios de misericordia, amado Señor, te damos muchas gracias, Padre Celestial, porque nuestras vidas no son iguales. Vos estás en nosotros. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, porque llegaste a nuestras vidas para transformarlas, para ser nuestra ayuda, para darnos herramientas y vivir esta vida en la bendición y en el propósito que vos tenés para ella, Padre Celestial. Te damos muchas gracias porque has hecho de nuestra vida una vida abundante, que en medio de las situaciones adversas que podrían presentarse, vos, Señor, nos has dado la esperanza. Vos, Señor, nos has dado el poder. Vos, Señor, nos has dado la posibilidad de avanzar tomados de tu mano. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Permítenos también a nosotros ser compasivos con los demás y expresar, Padre Celestial, este mismo sentimiento que vos expresaste y hacerlo también acciones en la vida de quienes vos pongas en nuestros caminos. En el nombre de Jesús. Amén.
Quiero agradecerles por haberme acompañado en este domingo en la celebración de este culto dominical. No quisiera despedirme sin antes mencionar a nuestros cumpleañeros del mes de junio, mandarles un gran abrazo. Sin duda alguna van a recibir felicitaciones y llamados, y yo desde acá quiero enviarles un gran abrazo, que el Señor les bendiga. Oramos también por nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que el Señor nos ha dado la oportunidad de ser bendecidos, y de ello nosotros damos para bendecir a otros, porque todos estos diezmos y ofrendas sirven para el sostenimiento de la iglesia y para los proyectos también que tenemos como iglesia. Específicamente seguimos orando por Pan para el Mañana, que es un proyecto que acompaña a más de 15 familias con bolsas de alimento y con una palabra de esperanza para sus corazones en medio de esta situación. Que el Señor les bendiga, un gran abrazo, nos vemos la próxima semana.